Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Yo creo que sí, sobre todo a mí me da mucho orgullo haber alcanzado ser de los 80, ¿no? Como decir todavía, llegué sobre la hora. Y los 90 también es una década que me gusta mucho, pero siempre como decir soy del 89 y como revisar esas cosas históricas que pasaron ese año, pues a mí me gusta mucho y yo creo que ya al pasar de los años y cuando vas creciendo y vas conociendo, leyendo, pues como que lo vinculas, dices, mira, cayó el muro de Berlín, pasó esto, vino los 90, que fue toda una revolución pues, cultural, musical. Entonces son cosas como que una las hace propias, aunque sean meramente coincidencias, ¿no? La verdad, yo elegí periodismo porque ya estaba en el último semestre de la prepa y ya faltaban así como 2-3 meses y me dijeron, pues es que tienes que elegir algo. Y yo la verdad es que en ese momento pues no quería estudiar nada, o sea, no, decía yo ya hasta aquí llegué a la prepa, siempre fui como muy mal estudiante, desde la primaria así de, llegaban la época de boletas de calificaciones, de entregar calificaciones y yo decía de, madre, de esto es regaño seguro porque pues ya mis padres van a ver que otra vez la pifié. Entonces llegué a la prepa con mucho sufrimiento, mucho reprobar materias, pero me gustaba mucho como la palabra periodismo, o sea, me llamaba la atención. Y luego empecé como a escuchar que decía, no, es que el periodismo manipula, el periodismo miente, el periodismo tiene el control de muchas cosas. Entonces, como que ese fue el gancho de quería saber pues, qué es eso de periodismo. Entonces, como ya tenía el tiempo muy encima, pues dije, que sea periodismo. Pero lo elegí realmente sin tener mucha conciencia o la seguridad de decir, esto es lo que quiero hacer en mi vida, quiero estudiar esto y lo he soñado tanto tiempo. No, realmente fue un volado y ya estando en la universidad realmente el volado pues cayó bien, salió a mi favor porque pues me empecé a clavar mucho, me empezó a gustar. Era de que cada semana, los lunes, lo primero que hacía iba por mi revista de Proceso, ¿no? Todos los días me compraba la jornada. Entonces toda esa época de la universidad fue como encantarme de la carrera. Y ya luego saliendo vendría el desencanto, ¿no? Pero por lo menos la época de la universidad sí fue como de que, sí, elegí bien y me enamoré de esto que se llama periodismo. Sí le atiné, digamos, como al dardo de la suerte. Sí, yo creo que un acierto que tuvieron mis maestros en ese momento de la universidad. Bueno, de entrada es que efectivamente no había muchas opciones para estudiar periodismo como tal. Había ciencias de la comunicación. Yo entré al UDEM porque la Universidad de Michoacán en ese tiempo todavía no tenía la carrera, era como una terminal en letras nada más. Pero desde los primeros días yo me acuerdo que un gran acierto de nuestros maestros pues es que nos hicieron sentir que las calificaciones no importaban como tal, ¿no? Que no éramos números, sino personas y esas personas tenían ideas, pensamientos. Entonces digamos que nos hicieron sentir como especiales o parte de una minoría, porque pues en las clases era mucho discutir, mucho razonar, mucho pensar. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, era bueno para leer, yo no lo sabía. Entonces, yo en mi familia nunca fue de un hábito de la lectura o de que tuviéramos grandes bibliotecas, para nada. Entonces eso me empecé a leer, a devorar libros, o sea, de una manera muy natural. Me acuerdo que pues cada semana, cada 15 días iba a perderme a las librerías y a estar ahí cazando libros, a ver qué me gustaba. Y luego me fui dando cuenta pues que podía escribir, que podía empezar a escribir y
y empecé a aprender no como tal las reglas de aquí se le pone acento porque la regla dice tal, sino que me di cuenta que lo que leía ya lo estaba escribiendo, se me quedaba y decía, esto lleva punto, esto lleva coma, esto lleva un acento. Entonces me empezó a formar y fue como pues una mezcla de muchas cosas, porque a la par pues escuchaba mucha música y se estaba leyendo mucho y estaba discutiendo mucho en la escuela, y empecé a clavarme en cosas políticas, a ver cosas de política, y entonces empecé a darme cuenta que me indignaban unas cosas, que aborrecía otras, que estaba a favor de tales causas, y empecé ahí como a tener una miradilla pues más ideológica. Entonces, en ese entonces pues me acerqué mucho como a Proceso, como a La Jornada, y entonces empecé a compararlo, comparaba que el Universal, el Reforma, y trataba de ver, y me fui definiendo como persona, ¿no? Pues tenía 18, 19 años, y en esa época pues te quieres comer el mundo a bocados, y pues eso combinado con la música, de repente me di cuenta que ya tenía una forma muy definida de pensar y sentir el mundo. Y sí tiene, ahora como digo, pues después vendría el desencanto con los años, y yo creo que hasta de manera natural. Pero en esos 3 años de universidad sí que la pasé muy bien, porque creo que crecí mucho. O sea, di un salto de preparatoria a universidad, pues di un salto de lo que quería hacer como persona, ¿no? En ese momento, en esos años, yo me quedo mucho con las clases de Antonio Monter, por ejemplo, de Alejandro Báez, de Arturo Familiar, de Omar Carmona, y me empiezo a identificar mucho porque justamente eran maestros con los que hablaba de rock, que hablaba de música, que hablaba de pues, literatura. Entonces sí, encontré como mucha afinidad, porque me di cuenta que me entendían, ¿no? Que básicamente me entendía y yo los entendía a ellos, y había como un discurso rebelde detrás de ellos. A lo mejor en las aulas ya podrá ser criticable o no, pues había quienes decían pues, que en realidad no hacían nada porque pues, estaban en un aula nada más y vendiendo humo, no lo sé, eso ya con los años a lo mejor pues cada quien se hace su juicio, pero en ese momento sí me acuerdo mucho de sus clases y de cómo hablábamos extramuros de música, de mucho rock. Me acuerdo de Hugo Leiva, por ejemplo, también, que me daba clases de cine, y de cómo tenían una cierta mirada de las cosas. Entonces fue todo esto como un brebaje y un estallido ahí de todo, ¿no? O sea, y yo luego pues con los años me di cuenta que la música no solo era un gusto, sino que pues era con lo que yo me sostenía ante el mundo, ¿no? O sea, yo no me entiendo sin la música. O sea, yo miro, hablo, camino, todo teniendo como la música como herramienta. O sea, es mis ojos, digamos. Más que mis oídos, son mis ojos. O sea, yo aprendí a mirar a través de la música. Y yo creo que ese fue el punto en común que yo tuve con estos maestros que menciono, que digo que compartíamos esos gustos por la música, y una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y de eso me llevó a empezar a leer ciertos autores y a ver cómo contaban las cosas ciertos periodistas. Fue como una cadenita, digamos. Pues yo creo que me quedo con la tesis, no tanto como el proceso de hacer una tesis, sino porque dije, bueno, me quiero titular con algo que realmente diga, significa mucho para mí. Entonces, en aquel momento el zapatismo estaba cumpliendo 20 años del levantamiento armado. Entonces abrieron algo que era la Escuelita Zapatista, que era ir a Chiapas, estar allá como 15 días, vivir con una familia zapatista, aprender lo que hacen. Entonces yo hablo con mis maestros y les digo, yo quiero hacer mi tesis de esto, yo quiero ir a la escuela. Entonces hubo como todo el respaldo, y no solo el respaldo, sino la motivación a hacerlo. Entonces me quedo como con esa oportunidad pues, de haber ido, de haberlo hecho, de haberlo conocido, porque además pues yo
Y en ese tiempo me reivindicaba como zapatista, me gustaba el zapatismo, ya había leído el zapatismo, había cansado de leer el zapatismo y releerlo porque también nunca se acaba. Y entonces tener eso como fue el cierre como perfecto a esos 3 años que ya arrastraba, donde me la pasé muy bien, donde hubo pues sí lecturas, escribir, viajes, borracheras, todo, ¿no? Entonces fue como ponerle el sello a decir, bueno, la carrera estuvo muy bien y qué mejor manera de cerrarlo que con un trabajo que me validó la universidad sobre el zapatismo, ¿no? Que para mí en ese momento era muy importante. Me empecé a involucrar con colectivos de aquí de la ciudad, del estado, entender qué era esto de la cesta, ¿no? A qué convocaban. Pero lo que más me llamó del zapatismo era pues, que detrás del discurso hay una celebración a lo diferente. Esta celebración a lo diferente, a lo que quieren decir con un mundo donde quepan muchos mundos. A mí me gustó mucho porque siempre me gustó como, pues no sé si la palabra sea marginal, pero siempre me gustó no sentirme de minorías, o por lo menos así lo viví, de sentirme minoría en la primaria porque era de los pocos que reprobaba, sentirme minoría en la secundaria porque me corrieron de una secundaria, sentirme minoría en la prepa porque a lo mejor la música que escuchaba pues a lo mejor no era la que todos mis compañeros escuchaban. Entonces eso te hace sentir especial, ¿no? Y el zapatismo lo celebraba, ¿no? Celebra como el ser distinto, a lo diferente. Y entonces me fue atrapando. Ya luego, fuera de apasionamientos, pues también empecé a verlo como las cosas que no me gustan del zapatismo, que también hay que criticarlo y saber verlo, porque efectivamente si te apasionas, pues corres el riesgo de que sea un dogma, ¿no? Que se convierta en un dogma y parece que no son seres humanos los que están ahí, sino que son seres perfectos y tampoco lo son. Entonces por ahí me fui, y hasta la fecha, o sea, aunque me he alejado un poco del movimiento como tal, sí sigo pensando que a nivel Latinoamérica es uno de los movimientos más importantes de este siglo y del pasado. Porque la música me lo he preguntado muchas veces y nunca he como dado con una respuesta. Incluso he buscado hasta como explicaciones científicas, ¿no? Me compré un libro que se llama Musicofilia, de Oliver, no me acuerdo el autor, pero bueno, ahí básicamente lo que expone son casos de cómo la música ayudó a personas que tenían padecimientos neurológicos, gente que por ejemplo ya no recordaba cosas de su entorno, pero que recordaba piezas musicales, ¿no? Entonces, ¿por qué la música? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que la música ha sido una compañera en cada momento, desde la secundaria, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando la pasaba mal en secundaria iba y me ponía mis Discman y mis discos y me acuerdo que lo primero que me empezó a gustar fue que Nirvana, que los Guns N' Roses. En la prepa ya luego me empezó a gustar mucho el punk rock, entonces fue como y encontrar personas que le gustaba lo mismo que tú, pues te hacía sentir especial, ¿no? Ahora realmente trato de escuchar toda la música que me sea posible, ¿no? Porque digo, solo tenemos una vida para escuchar música y hay que ampliarnos, tratar de abrir tus oídos, nunca cierres tus oídos, ¿no? Siempre digo, nunca cierres tus oídos. Pero la música ha sido formación política también incluso, porque yo empecé a escuchar bandas que hablaban de cuestiones políticas, sociales. Empecé a aprender de historia gracias a la música. O sea, yo no sabía antes qué era el Sahara, qué pasaba ahí, qué conflictos había ahí. Y a través de una banda que te lo decía en sus canciones, como una especie de periodismo musical ahí en sus canciones, pues empecé a aprender eso. Empecé a aprender de la Guerra Civil de España, por ejemplo, a través de la música, del franquismo, de las dictaduras en Latinoamérica. Entonces, por eso digo que es formativo, porque al final de cuentas somos lo que escuchamos. Entonces, mucho de lo que yo pienso es una consecuencia de lo que escuché. ¿Por qué? No sé, pero sí que es una compañía que yo que se va a mantener. Este cuarto, pues, les digo, si pudiera hablar, pues por aquí han pasado bandas de rock de todos lados, han sucedido cosas aquí, se ha hecho música aquí,
esto ha sido una tienda de discos en algún momento, aquí aprendí a tocar un instrumento, en fin, o sea, es algo como muy místico, pero también muy mágico, muy, muy real. Pues yo creo que tiene sus ventajas y desventajas. Digo, al final de cuentas, tiene que ser una ventaja que la información esté ahí al alcance, ¿no? Que ya no tengas que esperar al día siguiente para ir a comprar un periódico y ver qué sucedió. O sea, que todo esté casi en tiempo real, pues es una ventaja porque te puedes enterar de lo que en este momento está sucediendo en Burkina Faso, ¿no? Pero también es una desventaja porque hay una voracidad y esto no solo se ve como en el consumir las noticias, en esto que llamaban la modernidad líquida, ¿no? De que el ser humano quiere todo así, un bombardeo de cosas y nadie se detiene a pensarlo, a reflexionarlo, a leerlo. Incluso nadie se detiene al hacerlo. Cuando tú estás haciendo una nota, la estás haciendo en friega porque sabes que en 5 minutos ya no va a servir. Y desde ahí el proceso pues ya viene como un poco distorsionado. Y pasa en todos lados, ¿no? Yo lo comparo mucho, por ejemplo, con la música, de que pues antes la banda hacía un disco y pues ese disco, ¿qué significaba? Un momento de su vida, una narrativa. Te estaban contando algo a través del disco, llegaba el escucha y el escucha ponía el disco y valoraba ese disco como una obra de arte y entendía esa narrativa, lo que te estaba diciendo. Ahora con las plataformas Spotify, iTunes o lo que sea, pues de entrada lo que predominan ya son los sencillos sueltos, ¿no? Las bandas ya dicen, pues mejor vamos a soltar sencillos sueltos. Y uno como escucha, como ya tienes 1.000.000 de cosas ahí, pues si no te gustan los 15 segundos, ¡pic!, le saltas otra canción y así mataste el trabajo de un artista que a lo mejor se esforzó muchísimo para hacer esa canción, pero como no te atrapó los 10 segundos, pues ya le cortaste. Entonces siento que pasa algo similar en el periodismo, que yo a veces encuentro trabajos en las redes sociales que digo, oh, qué buena crónica, qué bien hecha, que se ve el esfuerzo, toda la investigación, todo, y no tiene ni siquiera un like, o sea, no tiene ni una, y es bien triste porque pues es como el esfuerzo detrás, y hay otras notitas pues que simplemente con la cabeza, que a lo mejor ni abrieron la nota, pero tienen 1000 comentarios y entonces como es el mundo patas arriba. Entonces es aliado en el momento de que tú puedes hacerlo y subirlo, ¿no? Al final está ahí al alcance. Incluso ya no ocupas a los medios para... muchas veces los medios retoman cosas que los ciudadanos agarraron en la calle, ¿no? O sea, son ciudadanos reporteros casi. Pero la desventaja es eso, ¿no? Que parece que la calidad viene a la baja. Bueno, yo ya llevaba tenía en la mente el proyecto de escribir un libro de crónicas de música. Aquí en Morelia tiene mucha cultura, tiene mucha música. Y me di cuenta que en Morelia habían pasado cosas de las que no había registro, ¿no? Como B.B. King en Morelia es una cosa que casi parece una leyenda urbana. Y nadie lo ha registrado, nadie se ha dado la tarea como de... Nunca nadie se dio a la tarea como de escribirlo, de dejar un testimonio periodístico. El Woodstock en Morelia también, que alguna vez se hizo, es como alguien que lo recuerda quien estuvo ahí, pero si tú lo buscas no hay registros. Entonces me pareció importante como escribir de rock cosas que han pasado en Morelia, ¿no? Entonces al ver la convocatoria, pues vi que tenía que ser algo que hubiera sucedido en Michoacán y dije, pues es la oportunidad para yo hacer esto que llevo postergándolo. Y tenía como 2 meses, 3 meses para hacerlo y me discipliné, dije, todos los días lo voy a escribir. En este cuarto, de hecho, fue donde se escribió ese libro. En la mañana me ponía un disco y me ponía a escribir lo que yo ya tenía ahí trabajado. En la noche igual, me hice de un hábito. Y al final de cuentas, pues, son crónicas de rock. Crónicas muy personales que a lo mejor me tocó a mí vivir en esos momentos, crónicas de conciertos, disgustos con muchas bandas. Pero bueno, volviendo al punto inicial, me animo
justamente porque lo vi como una oportunidad para desarrollar una idea que yo ya tenía ahí almacenada como de hace 2 o 3 años. Y porque aparte me pareció, desde la primera convocatoria que vi de Palabras de Colibrí, me pareció que era una excelente ventana para gente que escribía, pero que todavía no tenía un libro publicado o que no se animaban a participar, porque pues a final de cuentas también el mundillo de escritores ya está como muy cerrado, muy definido, ¿no? Como parece que siempre son los mismos y como los que vienen atrás pues se quedan así como de, ay, pues yo no tengo oportunidad. Entonces Palabras de Colibrí me pareció una gran oportunidad para ese tipo de escritores, o bueno, los que queremos ser escritores. Y nada, así dije, lo voy a hacer y lo hice, ¿no? Así un poco como la filosofía del punk, hazlo tú mismo y ya hazlo a tu manera, y fue eso lo que así se dio. Bueno, de entrada lo que pues me cambió fue ponerme frente a una cámara que nunca fue como pues realmente algo que me guste mucho desde el premio. Pues a mí lo que me gusta es hacer crónica y más bien estar atrás, ¿no? Así como estás tú ahorita ahí atrás haciendo las preguntas, es lo que a mí me gusta. Pero sí que me motivó a decir, a lo mejor mi camino sí puede ser por el periodismo musical, por la crónica musical. Entonces, a partir de ahí he intentado, ya con otros compañeros estamos creando proyectos pues, para hacer periodismo musical, que me parece que aquí en el estado no lo hay tanto. Entonces, yo quiero seguir escribiendo libros, quiero buscar temas que ahí ya tengo ahí guardados en la mente y pensando cómo los desarrollo, porque siempre el problema es el presupuesto, cómo viajo, cómo sostengo mis viáticos. Pero sí que me ayudó a decir, va, mi postura sí es la crónica, pero ahora también quiero hacerlo pues, por la vía de la música, que es algo que también me ha gustado mucho y siempre lo he llevado, porque ya había sacado un libro, ¿no? Que era de crónicas urbanas, que también me gusta mucho, mucho. La calle, ¿no? Eso es como tratar de narrar lo cotidiano. Yo digo que la crónica es el hijo rebelde de los géneros periodísticos, porque es un ente muy libre y te permite contar la realidad como se entienda desde la cotidianidad. Desde subirte a un camión de la basura, desde la cantina más de mala muerte, desde una cárcel, desde un cine porno, o sea, la realidad como se entiende, desde los perfiles, desde un albañil, ¿no? Que a lo mejor como es un personaje que está en nuestra cotidianidad, a lo mejor por eso ya no le prestamos tanta atención. Pero ahí hay historias y yo creo que la crónica es un género que las explora y que las cuenta. Entonces quiero seguir haciendo crónica y quiero hacerlo desde la música. Quiero seguir yendo a conciertos, quiero seguir escuchando discos, quiero entrevistar artistas, bandas, quiero hacerme más melómano, quiero escuchar más música y en la medida que escucho más música, quiero escribir más sobre ello. Sí, yo creo que están viviendo tiempos difíciles en ese sentido. Digo, yo no creo en el clasismo musical de quien dice, eso es naco, o eso es música chafa, ¿no? Pero sí creo que la industria le ha cerrado las puertas a otro tipo de géneros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hablo desde el rock porque es donde más conozco, ¿no? Me parece que antes, por lo menos, había la posibilidad de que en una estación de radio, en un canal de música, podías escuchar una canción, no sé, de Metallica y luego una de Britney Spears y luego una de Molotov. No sé, había una diversidad de música y de oportunidad para que la gente escuchara y decidiera qué le gusta. Ahora me parece que los espacios se han cerrado, o sea, creo que sí hay géneros dominantes ahorita en la industria y la industria quiere que sea así. Está el reggaetón, está el trap y todo lo demás, pues rásquense con sus propias uñas. Ya no hay bandas gigantescas como los Rolling Stones o los Beatles en su momento que estaban ahí en el mainstream, ¿no? O sea, no existe. O sea, para hablar de rock seguimos hablando de esas mismas bandas, de esos dinosaurios. Y hay bandas, lo que pasa es que no las dejan salir del sótano, del garage o del under. ¿Por qué? Pues la industria no le interesa. Y sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi generación que escuchaba, ¿no? Escuchaba rock, cómo creció escuchando rock y ciertas letras de contenido político y social y que te hacían pensar. Yo le preguntaría a los
a la gente que tiene hijos ahorita, adolescentes, pues qué están escuchando sus hijos, cómo se están formando políticamente, ideológicamente, cómo se están formando con reggaetón, con trap. Pues no sé qué le vayan a decir entonces al mundo, o qué tienen para decirle al mundo, o los narcocorridos, o qué hay detrás, qué nos está diciendo la juventud. En mis tiempos suena como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y no quiero sonar así, pero solo esto es una comparación de que, pues en mis tiempos se hablaba en la música de movimientos sociales, de rebeldía. Ahora se habla mucho de balas, se habla mucho de quién tiene más mujeres, de quién tiene más poder. Sí, pues este año justamente estoy así como haré mi medio de periodismo musical así como lo sueño, como lo pienso. Y digo estoy entre sí y entre no porque he visto pues muchos compañeros caer en el intento porque también ya hay una proliferación de medios electrónicos, digitales. Pues hay tantas opciones que ya no es fácil sacar un medio. Entonces estoy pensando en sacar otro libro, voy a viajar y quiero aprovechar ese viaje para hacer algo allá, escribir sobre eso. Traigo como varios, pues quiero meterme a estudiar panadería también, digo, ¿por qué no? Aprender un oficio, no quedarme con las ganas. No sé, quiero hacer muchas cosas, no tengo todavía muy aterrizado qué es lo primero que voy a hacer. Y no sé si el 2025 me va a alcanzar para todo, yo creo que no. Pero de que algo se hará si, no sé, ya sea el medio, ya sea otro libro, ya sea escribir en otro país, de algunas cosas que tengo pensado por allá, o ya sea haciendo panes, pero de que algo se hace, algo se hace. De repente parece que el periodismo está en peligro de extinción, ¿no? Y ya no es como antes de que alguien entraba a un medio y se quedaba ahí 30 años con una idea de que eso iba a ser. Ahora de un día a otro puedes quedarte sin nada. Entonces hay que estar en movimiento, en mucho movimiento. Y puede ser que tú estando en un mismo lugar, pero moviéndote. Y hay otra ventaja ahí de las redes, ¿no? Y estos medios electrónicos que puedes estar mandando para todos lados, conectándote, pero nunca quedándote de manera fija y creyendo que, pues bueno, hoy escribo para tal portal o para tal medio y así va a ser siempre, porque la realidad es que de un día para otro te pueden dar una patada en el trasero y hay que estar preparado para ello. Entonces yo digo que tener proyectos es una forma de respaldarte, de decir, bueno, va, se acabó esto, pero ya tenía listo esto. Y estoy listo para seguir dándole ahí trancazos a la puerta, ¿no? Pues no sé si es un consejo o una advertencia, ¿no? Pero pues lo único que les diría es que si lo quieren hacer, que sea real, que sean convencidos de que lo quieren hacer, de que realmente están dispuestos a sufrir, porque sí se sufre, a pagar esa factura de sufrimiento, pero si tienen el gusto, si tienen la disposición, pues adelante, ¿no? Que vayan por ello, pero que sean conscientes de que hay un sufrimiento ahí, una factura, ¿no? No hay vacaciones como la gente normal, no. Los salarios son inestables, pero también tiene sus cosas placenteras, tiene sus momentos ahí, sus ratos que te hacen robar el suspiro. Entonces tiene sus pros y sus contras. Entonces el único consejo es que estén seguros de que quieren ir por ello, que es un camino que le encuentran satisfacción, y pues nada más, que vayan por ello. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó